noches a todos. Queremos darle la bienvenida a este espacio que hemos llamado Conversemos a la luz de la Biblia. En esta noche de viernes, de acuerdo a la disposición bíblica, ya horas del día sábado, del séptimo día, queremos invitarles a todos a participar de este tiempo especial, ¿no?, que Dios apartó para nosotros y para Él desde la fundación del mundo. Y qué mejor manera de iniciarlo buscando en su palabra, leyendo su palabra, ¿no?, tratando de encontrar alguna verdad, alguna instrucción, alguna orientación, algún consejo, especialmente espiritual, ¿no?, que es lo que tiene valor eterno. Así que, bueno, pedimos a Dios que nos acompañe, al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento y también a ustedes, y vamos a orar por eso. Pero antes de la oración, quisiéramos compartir con ustedes un pasaje bíblico. Hoy elegimos un pasaje del libro del profeta Daniel, y que son declaraciones. Es una declaración, Dino, del rey Nabucodonosor, un personaje importante de la historia, no solamente de la historia bíblica, sino de la historia universal, ¿no? Un monarca importante de un imperio mundial, en el momento de mayor gloria, ¿no? Bueno, y tuvo una experiencia que ustedes pueden leer, encontrar en la Biblia en el capítulo 4 del libro de Daniel, pero nosotros vamos a leer hoy, para iniciar, una declaración de él después de haber tenido un encuentro importante con Dios, ¿no? Siendo que él en algún momento se consideraba Dios, ¿no? Finalmente se dio cuenta de que no era Dios y que había uno que sí era Dios, ¿no? Y entonces, al final de esa experiencia, algo traumática para él, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, termina diciendo, voy a leer del capítulo 4, el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, ¿no? Este hombre aprendió una lección muy importante, y seguramente vamos a encontrarnos con él, ¿no? No tengo dudas. Vamos a encontrarnos con él cuando todo esto termine. Pero sirve como introducción, porque justamente el tema de esta noche el contexto histórico del tema de esta noche está directamente relacionado con este personaje bíblico que finalmente terminó reconociendo a Dios, ¿no?, como el soberano de todo, inclusive de su reino y de su vida, ¿no? Así que con estas palabras que hemos leído, les invito a que inclinemos el rostro y busquemos la dirección y la presencia de Dios. Amén. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo especial que tú has apartado para nosotros. Te rogamos que ahora, al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, que nos muestre la verdad que hoy necesitamos. Te pedimos, Señor, con humildad, que podamos contemplarte a través de tu palabra, que puedas revelarte a nosotros y que podamos reconocerte como Dios y también como creador y como redentor. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te agradecemos por tus dones y por la vida que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos laicos, no somos pastores, no tenemos esa preparación, pero sí nos gusta leer los textos bíblicos, estudiarlos, ver su teología, ver lo que Dios nos quiere contar acerca de su carácter, de su gloria, para poder transmitirlos a otras personas, por lo menos la mirada nuestra, humildemente lo decimos, bueno, poder compartirla con otros. Lo que tenemos ahora, como decía Gustavo, es el ciclo Conversemos a la luz de la Biblia, que es, digamos, el nombre del programa, y como ciclo en este momento estamos por el tercer ciclo, que se llama, que está escrito como lees,
en las palabras del intérprete de la ley con Jesús. Hoy vamos a ver el número 17, la entrega 17. Estamos los primeros y terceros viernes de cada mes. Generalmente lo hacemos en vivo como lo hacemos en el día de hoy, en streaming. Y a menos que tengamos algún compromiso, como va a pasar en las semanas siguientes, que lo vamos a grabar y lo vamos a dejar de disponibilidad tanto en Facebook como en YouTube, que son las dos redes sociales en las cuales estamos. Por Facebook lo hacemos en directo generalmente y por YouTube lo hacemos diferido 1 hora, 2 horas después de terminar el programa. Así que nos pueden encontrar ahí, es el mismo contenido. Lo bueno es que podemos compartir esto juntos, que hace muchos años lo venimos haciendo. Esto es ya casi 3 años. 3 años que lo venimos haciendo, por eso el tercer ciclo. Y bueno, tenemos todavía algunas cosas más. Venimos transitando, mirando lo que son las parábolas, las alegorías bíblicas, también con algunas visiones o algunas cosas que aparecen en la Biblia, y lo que hacemos es desmenuzamos. Muchas de las parábolas aparecen en el Nuevo Testamento, pero la que vamos a tratar hoy, como la que tratamos hace 15 días atrás, es algo que sucede en el Antiguo Testamento. Así que bueno, sin mucho más, me gustó el capítulo 4 de Daniel. Como te acordás que nos decía el pastor Carmelo Martínez, que nos dio el libro de Daniel en estudio, que el libro, este capítulo, no es un capítulo que haya redactado Daniel en cuanto a su vivencia, sino es el decreto que hace Nabucodonosor en reconocimiento a Dios. Él saca un decreto y lo manda a todas las naciones que él dominaba, dando el reconocimiento de Dios. Este es un decreto que muestra a todas las naciones que él manejaba, ya en las postrimerías de su vida. Lo que vamos a contar hoy es algo que sucede mucho antes, hacía muchos años, en el año 19 de su reinado, así que vamos a contar algo diferente en el día de hoy. Pero primero vamos a hacer un pequeño apartado de lo que sucedió hace 15 días, que estuvimos hablando sobre una de las parábolas que comentaba antes. Aparece en Jueces capítulo 9, y es la parábola del hijo de Gedeón, el último hijo vivo que dice, después desaparece, Jotam, contando una parábola a los que vivían en Siquem, y que bueno, ahí relata algo, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, nos estábamos leyendo en esa oportunidad una alegoría, ¿no? ¿Cuál es hacemos un repaso breve de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Uno de los primeros jueces de Israel fue Gedeón. Cuando Gedeón murió, el pueblo quiso buscar un sucesor, y en esa búsqueda uno de los hijos, con ambición de poder, hizo una jugada un poco turbia, ¿no? Y se proclamó no como juez, sino como un gobernante, ¿no? Que no es lo mismo que juez. No es lo mismo. Dios ponía jueces, eran personas que administraban la justicia, pero no tenían la autoridad de un gobernante. Faltaba un poco tiempo más para que se elija el primer rey que hubo en Israel, que fue de Saúl. Claro. Lo cierto es que la primera diferencia es esta, ¿no? Los jueces eran personas a quienes Dios llamaba para juzgar al pueblo en ese tiempo, en esa época de la historia de Israel. Y este hombre decidió él, ¿no? Qué era lo más conveniente generalmente para él, ¿no? Es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Cuando nosotros tomamos el lugar de Dios en las cosas que son atributos de Dios, siempre miramos por nosotros y en desmedro de lo demás. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento histórico, ¿no? Él asumió el poder en forma violenta, mediante engaño, mediante soborno, mediante trampa, con crímenes, ¿no? Con crímenes. Y bueno, entonces uno de los hijos, el único de los hijos que quedó vivo, aparte de ¿no? Comentó una alegoría
en un momento y habló acerca de diferentes plantas, ¿no? Que estaban decidiendo entre ellas quién iba a ser el rey, ¿no? Y bueno, habló el cedro, habló la vid, habló el olivo, ¿no? Y ninguno quiso asumir la responsabilidad de gobernar entre las plantas. Hasta que alzó la voz un arbustito feo, ¿no? Y dijo, bueno, si ninguno de ustedes quiere, yo puedo ser rey, pero eso sí, yo tengo espinos, ¿no? Y yo puedo causar daño si alguien se mete conmigo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? En resumidas cuentas, lo que esta alegoría nos muestra es que cuando nosotros tratamos de tomar un atributo que le pertenece solo a Dios, ¿no? En el destino, en sus designios, ¿no? Acerca de cosas que tienen que ver con con su soberanía, en las cosas espirituales, en la dirección de su iglesia, ¿no? Actualmente en la tierra, siempre sale mal, siempre sale mal, porque las decisiones que nosotros podemos tomar están permeadas por nuestro egoísmo, por nuestra naturaleza caída. Entonces la lección, digamos, la lección de esta alegoría del libro de Jueces es esa, ¿no? Las cosas que tienen que ver con el dominio de Dios, dejémosle que Él sea el que decida, ¿no? Aun cuando a nosotros nos parezca que si lo hacemos de nuestra forma puede ser más conveniente para nosotros, porque termina siempre en mal para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor. De hecho, decidir por algo diferente es rechazar la propuesta divina. Claro, ahí podemos sacar muchas enseñanzas de esto, ¿no? Lo importante es entender que aquellas cosas que pertenecen a la soberanía de Dios, ¿no? Como las cosas espirituales, como la salvación, como su voluntad, la ley, ¿no? Todas estas cosas. Y bueno, dejémosla que Él la establezca y sigámosla. Ahora, Él nos da a nosotros libertad de acción en nuestra vida, de elegir nuestra carrera, nuestra profesión, en nuestra familia, un montón de cosas podemos hacer nosotros, ¿no? Pero lo que tiene que ver con los asuntos eternos, con los asuntos espirituales, y escuchémoslo a Él. Exactamente. Bueno, debido a esto ya vamos a cambiar y comenzamos con la de hoy, ¿no es cierto? Hacemos un pequeño prólogo, un prólogo estructural. La que vamos a trabajar en el día de hoy es el libro de Ezequiel, un profeta que fue contemporáneo de Isaías, de Daniel y de Jeremías, y revela ciertas cosas en diversas profecías, de las cuales algunas, como por ejemplo, hay parábolas. Y en la que vamos a trabajar hoy, la de que está en Ezequiel capítulo 17, que se llama la parábola, por lo menos en la Reina Valera 1960, que es una de las Biblias más usadas, es la parábola de las águilas y la vid. Así comienza. Entonces vamos a leer en un par de segmentos, ¿no es cierto? Un par de segmentos vamos a leer. Dice, a ver cómo vamos de tiempo, sí, vamos bien. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propón una figura, un compón, una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas y diversos colores, vino del Líbano, y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos, y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en la ciudad de los comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra, y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, y la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid y mucho ramaje y de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra águila, de grandes alas y de muchas plumas. He aquí que la vid juntó
cerca de sus raíces y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella y por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová, el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí que está plantada, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Y ahí vamos a trabajar la primera parte, si te parece bien, Gustavo, Sí. y aplicar un par de cositas que son así, que salen del mismo texto. Esto es, en el año 19, vamos a fecharlo, en el año 19 de la campaña de Nabucodonosor como emperador, como rey de Babilonia, que ya había conquistado a lo que era Judá. Esto fue en el año 500, más o menos 586. Un poco antes quizás, porque esto es una profecía que de lo que iba a pasar. La segunda parte es el cumplimiento de esa profecía. El águila representa, que lo vamos a ver después, representa a Babilonia. Pero fíjense los detalles, ¿no?, de esto. El águila tenía grandes alas y largos miembros. Esto nos da la idea. Y tenía llena de plumas y diversos colores, ¿no es cierto? Esto de las grandes plumas y las grandes alas y los grandes miembros nos dan idea de que el alcance era enorme, que era el imperio más importante de esa zona, de ese tiempo. No había otro imperio, porque ya inclusive, lo vamos a comentar después, de esa magnitud, porque Egipto ya estaba en decadencia, estaba en el, más o menos para que tengan una idea, era la generación 26. Agrip, que era, creo que era Agrip, Apries, que era el faraón de esa época, era ya débil y no se quería enfrentar con esta Babilonia enorme, grande, el imperio más grande en ese momento. Entonces por eso dice que tenía grandes miembros, largos miembros, y estaba llena de plumas de diversos colores. Esas plumas de diversos colores significaba que había reinos de todo tipo de los cuales manejaba, de todos los colores, lo cual mostraba también la cantidad de reinos. Ahora fíjense que dice que arrancó lo principal de los renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en ciudad de comerciantes. Lo que comentábamos antes, Gustavo, hay un comentario bíblico que comenta que obviamente las tablillas hablan hoy de la historia de lo que era. Babilonia no te destruía la ciudad que llegaba a conquistar. Babilonia tomaba a los principales, a los reyes, a los gobernantes, también a la gente influenciante, ¿sí?, a los influencers de su época, los importantes, los que iban a constituir la palabra del pueblo, se los llevaba para adoctrinarlos, para después formar líderes que respondan a Babilonia. Pero también controlaba el comercio, los hacía tributarios de alguna manera, porque controlaba todo el comercio, todos tributaban a Babilonia por lo que comerciaban entre ellos. Por eso era tierra de mercaderes, que dice acá, tierra de comerciantes, ¿sí?, y se llevan todo, pero se llevan lo más importante. Recordemos que cuando fue la primera deportación, en el 605 a.C., lo que se llevan son las cosas más valiosas, de oro. En el 597 a.C. se llevan las cosas de plata, y en el 586, cuando se produce ya la masacre, la devastación que destruyen todo, justamente por esto que vamos a hablar ahora, se llevan hasta las cosas de bronce, se llevan hasta las cosas pesadas. El templo lo destruyeron, lo demolieron completamente. Entonces, esto es lo que estaba comentando acá. Pero fíjense que cuando habla sobre que miraban al águila primero porque el arbusto que crece es bajo, o sea que no tenía poder.
El poder lo tenía el águila que miraba desde arriba, por eso miraban hacia arriba el águila. Y lo segundo es que arrojó, cuando dice que la vid arrojó sus sarmientos y echó mugrones, los sarmientos son donde yo no conocía mucho, lo tuve que investigar, vos capaz que sabes más porque tu señora Cari conoce mucho más del tema. Los sarmientos son donde crecen los renuevos, y los mugrones son aquellas partes de la raíz de la planta que si tocan tierra pueden echar raíces sin necesidad de cortarlas. Por eso habla de sarmientos y mugrones, porque lo que trataba era de acercarse políticamente a Egipto para pedir ayuda. Era una Judá gobernada por alguien que había puesto Nabucodonosor por medio de un contrato, ¿sí? Que le dijo, bueno, vos respondes a mí, yo no te mato. Ese era el contrato, y si vos me traicionás, te va a pasar algo malo. Dicho esto, esta gente pidió ayuda igual a Egipto y bueno, y ahí pasaron cosas. Sí, sí esto es una parábola, ¿no? Como dice ahí el versículo 1 del capítulo 12, es una parábola, ¿no? Lo que acabamos de leer es una parábola, ¿no? Y como toda parábola, tiene un mensaje específico, ¿no? Una enseñanza específica. Exactamente. Y ahora, esta enseñanza era, en este caso, para el pueblo de Israel y para Judea, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando en el momento en que Dios le pide, Jehová le pide al profeta que presente esta parábola? Bueno, el pueblo ya estaba cautivo, ¿no? Exactamente. Ya había sucedido la primera incursión de Babilonia, persa, en Judea, ¿no? Muy probablemente fue en la que Daniel fue tomado cautivo y fue llevado al palacio de Nabucodonosor. Y lo que dicen, o lo que se desprende, ¿no? Del libro y lo que dicen muchos comentaristas es que el ministerio de Ezequiel fue con los cautivos. Exactamente. ¿No? Entonces el ministerio de Ezequiel fue en tierras persas. En tierras persas, ¿no? Persas no, en caldeas. Caldeas, perdón, en tierras caldeas. Sí. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, por lo visto estaba muy despierto el espíritu nacionalista, ¿no? Entre los cautivos, así como también los que habían quedado en Judea. Exactamente. Y a ver, usando una palabra actual, ¿no? Que entendamos, conspiraban. Exactamente. Tanto desde Judea como desde su cautiverio para volver a restaurar su nación, ¿no? Eso es entendible en términos humanos. La diferencia es que esto que estaba pasando en Judea era un designio divino. No era que se le ocurrió a Nabucodonosor ir contra Judea y tomar... No. Era un designio divino. ¿Por qué era un designio divino? Tendríamos que estudiar la historia, ¿no? de Israel y de Judea previa a la invasión caldea, ¿no? Pero lo cierto es que Dios le había dado un lugar, un espacio, y una misión a Israel, e Israel no solo la había abandonado, sino que se había vuelto peor que las naciones idólatras, ¿no? Exactamente. Entonces, en un intento por corregir eso, un esfuerzo por corregir eso, Dios llevó a la nación a un extremo que la fuerce a considerar, ¿no? Su conducta, a reflexionar y a volver, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que dice el profeta Jeremías, acá lo tengo, justo te iba a decir, Dios había establecido que durante 70 años iban a ser cautivos de diferentes reinos, hasta que Él los restauraría y los volvería, ¿no? a su nación, y restauraría la nación y restauraría todo lo que ellos habían perdido. Esto está para aclararlo, lo quieran buscar en Jeremías capítulo 25, versículo 11, que dice:
toda esta tierra será puesta, todavía no había sucedido, es previo a que tomen... A todo esto que está pasando, sí. Será puesta en ruinas, espanto, servirán a las naciones del rey de Babilonia 70 años. Lo dejamos ahí para poder avanzar. Entonces ellos ya sabían ellos lo que iba a ocurrir, ¿sí? ¿no? Ocurrió, pero su rebeldía no solamente contra Dios fue durante su libertad, sino también durante su cautiverio. O sea, no aprendían, no escarmentaban, no reaccionaban, ¿no? Entonces, sí. El trabajo del profeta... o lo aceptaban. Claro, no querían escuchar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces el trabajo del profeta Ezequiel era recordarles por qué les estaba pasando esto, que Dios era un designio divino y que tenía un propósito y que finalmente, como vamos a ver después, y que finalmente eso se iba a solucionar. Pero lo que el profeta trata de decirle era, esperen, acepten la voluntad de Dios, acepten la corrección y esperen. Bueno, pero no ocurrió así. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, bueno, entonces diles esta parábola. Hácelos ver con una parábola, ¿no? Y entonces apareció la parábola del águila, de las águilas y la vid, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Le está diciendo, mira, esto iba a pasar porque yo lo designé. Vino un águila, que era el imperio babilónico, tomó del cogollo, ¿no? El cogollo representaba lo más refinado, lo más valioso, los gobernantes, ¿no? La clase gobernante, los príncipes, ¿no? Los influyentes dentro del pueblo, los que dirigían el pueblo, los nobles, se los llevó. Dejó el pueblo, ¿no? Con un gobernante, como vos decías, que había firmado un contrato con el rey, sí. ¿no? Y le dijo, bueno, ustedes vivan tranquilos, obedézcanme y no va a pasar nada. Bueno, pero ellos no quisieron, se rebelaron, ¿no? Y entonces, si ustedes ven la historia, ahí también en libros, en Segunda de Crónicas, ¿no? En Segunda de Reyes. Crónicas habla en Segunda de Crónicas 36:13 dice, y también se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Claro. Ahí el contrato estaba armado de esa manera. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, vino una vez, vino dos veces, hasta que finalmente este último gobernante que fue dejado en Judea, Sedequías, sí. Finalmente concretó, porque ya lo venían, ¿no? Ya lo venían buscando, sí. Concretó una alianza con el rey de Egipto. Obviamente, por eso esa es la segunda águila, ¿no? Dice, extendió sus raíces hacia esa agua, ¿no? Otro reino. Arrimó el bauchín, digamos, diríamos acá exactamente, ¿no? Entonces, bueno, y las preguntas que vienen al final, ¿no? Versículos 9 y versículo 10 dice, ¿le va a ir bien a la vid? ¿Les va a ir bien después de que yo les pedí esto y hicieron lo otro? No les va a ir bien, les va a ir peor. Les va a ir peor. Pero aparte una cosa, que justo estabas comentando, les va a ir peor, porque a ellos no les iba mal, les iba muy bien. De hecho, esto que habla sobre que daba muchos frutos, ¿sí? Le había dado, por más que estuvieran bajo el dominio babilónico, era determinación de Dios, y Dios los tenía cercados, los tenía cuidados, más allá del dominio babilónico. Si ellos se mantenían a raya de lo que había pedido Dios, estaban siendo muy prosperados, y miraron para el lado equivocado, miraron para alguien que no tenían con qué negociar, y que estaba mucho más debilitado que lo que era el imperio babilónico. Aparte, todo se sabe, porque mandó una delegación a negociar con el faraón de Egipto, a Pries, y sin embargo ya el rey de Babilonia lo sabía, y ahí pasaron muchas más calamidades.
Claro, cuando yo digo le fue peor, no me estoy refiriendo a la prosperidad material, porque como bien vos decís, Sí, y sí, como sí. dice la parábola, Tal cual. les iba re bien, Les iba re bien. ¿no? O sea, la planta floreció, daba fruto, ¿no? Extendía sus ramas, sus raíces. Sí, sí. De hecho, el rey de Babilonia no trataba mal No, no, no. a sus, digamos, a los territorios y a las personas de los territorios que conquistaba, ¿no? Lo único que hacía es les exigía, digamos, tributos y obediencia y sujeción, ¿no? A su voluntad, que, digamos, es razonable en términos de conquistador y conquistado, ¿no? Pero no, en la primera incursión no rompió nada, se llevó algunas cosas, ¿no? Pero esto era más una acción de victoria psicológica, Sí, ¿no? sí. Que otra cosa, porque ¿qué hizo? Se llevó los utensilios de la casa del rey, del Dios Del de Dios. Israel, y los colocó en la casa de su Dios, ¿no? Como diciéndole, bueno, yo te vencí porque mi Dios es más poderoso que el tuyo, así que me llevo las cosas de tu Dios a la casa de mi Dios, ¿no? No era un saqueo, No. era otra forma Sí, de expresar la dominación, exactamente. la victoria. Recordemos que cuando dos pueblos peleaban y uno ganaba, el dios de ese vencía al otro dios. Esa era Exactamente, la creencia. claro, Lo cual, bueno, mi dios venció a tu dios, me llevo las cosas de tu dios, porque también está cautivo con mi dios. claro. Entonces, cuando yo digo que le fue peor, Sí, estoy hablando en cuanto a su soberanía nacional, exactamente. ¿no? Porque Nabucodonosor le había dejado cierta, digamos, independencia, ¿no? Cierta Sí, sí, independencia. sí, 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 sí. Pero aún con eso, ellos querían más y terminaron sin nada. No solamente terminaron sin nada, sino que terminaron sin ninguno de sus símbolos nacionales, porque fue arrasada su ciudad, destruido su templo, Devastado todo. devastado todo, no quedó nada, nada que representara a la nación de Israel y de Sí. Judá, De ¿no? hecho, 200 años después, Esdras y Nehemías hacen la reconstrucción de Israel porque no había, dice que había, no quedaba así, pero La hacía piedra. muralla, La construyeron muralla. Sí, sí. la muralla de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que lo que está diciendo, lo que le está diciendo Dios a través a los cautivos y también a los habitantes de Judea, ¿no? De esa época, le está diciendo, tranquilo, escúchenme, está bien, yo les quité la soberanía de su gobierno por las razones que ya ustedes conocen, Exactamente. pero los sigo tratando bien. Fueron a un lugar que es maravilloso, les dieron casa, les dieron alimento, los educaron, les dieron libertad de prosperar materialmente, de comerciar, de hacer, eran ciudadanos de ese lugar, Exactamente. ¿no? Por qué aún así, ¿no? Ustedes se niegan a seguir mi palabra, a escuchar mi palabra y obedecerla, ¿no? Bueno, ahora, como ustedes están yendo, no están yendo en contra solamente de Nabucodonosor. Nabucodonosor, están yendo en Contra contra de de mi palabra, Dios, claro. están yendo en contra del soberano del universo. Les va a ir mal, no porque los quiera hacer daño, porque les estoy haciendo todo No. el bien que quiero, que puedo, sino que ustedes están buscando Están el mal. rechazando el cerco protector. Claro, ustedes están tentando a la tragedia, están tentando al mal, ¿no? Y entonces les dice, ¿ustedes creen que les va a ir bien si están haciendo esto? ¿No? ¿Van a prosperar? ¿No les va a pasar más bien que los van a arrancar, que los van a desmembrar, que los van a destruir, que se van a secar? ¿No les va a pasar más bien eso? Entonces les está haciendo una advertencia en términos claros, ¿no? A través de esta parábola. Exactamente. Vos fíjate que Dios había puesto estratégicamente, no fue en voluntad de Dios, había puesto tres profetas. Jeremías, que fue un precursor, comienza digamos, su momento de profético antes que Daniel, antes que hagan la deportación, pero se mantiene durante el tiempo. Pero él se mantuvo en Jerusalén. Después viene Ezequiel y Daniel, los dos cautivos, pero los dos representando dos lugares diferentes.
Daniel desde el gobierno, porque era el gobernante, ¿sí? Por eso lo mandan a Susa, lo mandan a otros lugares, y Ezequiel del lado del pueblo, o sea que tenía las tres lámparas ahí, iluminando, ¿sí? Iluminando con la verdad todavía y apaciguando para las futuras rebeliones, porque esto no es que lo inventamos nosotros ni lo decimos, pero todo el contexto bíblico lo dice. ¿De dónde lo sacamos? Daniel. Daniel cuando le dice en el sueño, en el comienzo del reinado de Nabucodonosor, que toma a Judá como cautivos, hay un sueño ahí, esto está relacionado con los reinos. Le muestra los reinos en Daniel capítulo 2. Y en ninguno de esos, perdón, aparece Israel. Exactamente, ni aparece de vuelta a Egipto. Lo cual nos dice que eso estaba ya determinado antes de que sucedan estas cosas, que fueron mucho después. Fue en el reino del año 19 y Daniel todavía estaba vivo. O sea, más allá de esto, Daniel, por eso después cuando vos lees, Daniel dice que estuvo triste durante y no comía, ¿no? No comía ni tomaba nada. Estaba, pues se sentía enfermo, hay 2 capítulos que lo dicen, es por estas cosas que estaban pasando. Él veía la rebeldía del pueblo. De hecho, una de las oraciones es, pide por él y pide perdón por los pecados de él, claro, por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Evidentemente estaba transitando, no lo sabemos porque no podemos fechar ese capítulo, estaba transitando esta situación de, sí, podemos fecharlo, estaba transitando una situación de este estilo, de que estaba pasando algo ahí, y que no se cumplía la profecía y que pasaban muchas cosas. Bueno, el pueblo devastado termina con esto. Y esas 3 lámparas son las que iluminan, las que mantienen el fuego encendido de lo que era la verdad divina. Sí. Quería comentarle lo que le pasa si vos después te digo lo que le pasa a Sedequías en esta situación. Dice al comienzo del capítulo 52 de Jeremías, dice: no obstante, el rey de Babilonia no solo le sacó los ojos a Sedequías, le ató con grillos y los hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Esto fue terrible porque la consecuencia no la generó Dios, sino el propio Sedequías, que se rebeló contra lo que Dios le había dicho. Dios le había avisado que iba a pasar una cosa así. Ahora después, cuando vos comentes algo, comenzamos con la parte segunda del capítulo, en el cual es otro momento en el que cuenta eso. Bueno, yo quería más bien, porque no sé cuánto tiempo nos queda, ¿no? Nos quedan 22 minutos. Después el versículo, desde el versículo 11. Sí, 11 en adelante, es una... Hasta el 21. Sí, es una explicación, ¿no? Sí. De esta parábola, ¿no? Es una explicación de esta parábola. Sí, pero que antes quería hacerte una acotación, porque ahora vamos a hablar, eso que decís vos. Pero fíjense que los tiempos son diferentes. Fíjate lo que dice. Y vino a mí, el versículo 11, palabra de Jehová diciendo. Y el versículo 12 dice: di ahora a la casa rebelde. Porque ya había pasado la rebeldía. Se habían producido acontecimientos. Son 2 momentos diferentes. En el capítulo 1 es una advertencia. Y en el versículo 1 la advertencia, en el versículo 11 y 12 ya es como que hay otro momento en el que habían pasado estas cosas. Sí, igual yo quería avanzar un poquito más allá porque sí, podemos detener mucho tiempo en esto, pero me parece muy importante cómo cierra el capítulo, ¿no? Cómo cierra este mensaje, ¿no? De Dios a través del profeta Ezequiel, ¿no? Los últimos versículos señalan algo también hacia adelante. Claro. Y es siempre, como siempre, ¿no? Un mensaje de aliento, un mensaje de redención, un mensaje de restauración, ¿no? Los versículos 22 al 24. Del 22 al 24 están hablando indudablemente, están hablando acerca del Mesías y de su reino, ¿no? De su reino eterno. Exactamente. ¿No? Y me parece importante, porque esto es todo historia. O sea, esto... Así hasta como lo estamos leyendo, historia, sí. Pasó ya, ¿no? Quizás hasta el 22 es historia. Hasta el 21 es historia. El 22 para él todavía ni siquiera llegó todavía esa parte.
Para No, mí... yo diría, bueno, podemos interpretar de diversas formas, ¿no? Pero Sí, en cuanto al cumplimiento, quizás no total de esta profecía, pero parte de esta profecía ya se cumplió con la venida de Cristo, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque otros profetas hablaban del momento del nacimiento de Cristo, de la encarnación de Cristo, como el inicio de esta profecía, ¿no? De esta profecía, de la intervención divina, ¿no? En la odisea de la historia humana, de la historia del pecado, de la humanidad caída, ¿no? Entonces, esta última profecía en parte está cumplida. Quizás falta llegar al final, ¿no? Donde dice, hice reverdecer el árbol seco y todo esto, ¿no? Una renovación completa. Y en términos espirituales, indudablemente está hablando de después de la segunda venida, ¿no? Cuando todo sea restaurado, cuando el pecado sea derrotado, cuando sea exterminado, ¿no? Y los salvos sean restaurados. Sí. Primero durante 1000 años, ¿no? En algún lugar donde se encuentre la casa de Dios en el universo, y luego en la tierra nueva. Pero yo vuelvo a decir, ¿no? Esto, la profecía y el capítulo, el momento que está registrado acá ya es historia. Sí, 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 sí. Ya más allá de la profecía, ¿no? Esta última, pero es historia, ¿no? Esto ya sucedió. No, digamos, no existe ya Judá e Israel No, de esa época. no, de esa manera no. No existe ya, existe otro Judá, otro Israel que no tiene nada que ver con este, ¿no? Eh, pero uno podría decir, bueno, ¿y qué enseñanza, qué consejo, qué orientación podemos extraer nosotros, ¿no? Para nuestro tiempo? Porque siempre la Biblia, aunque sea en la historia, ¿no? De tiempos muy antiguos, deja establecidos principios, señala caminos, ¿no? Ilumina la senda correcta, ¿no? Y creo que este es un caso, Sí, ¿no? Creo que es un caso. Y seguramente podemos extraer muchas conclusiones, digamos, ¿no? Para nuestro tiempo. Pero si nos apegamos lo más posible digamos, a la enseñanza, ¿no? A la enseñanza para el día de de hoy. aquel momento, pero para el día de hoy, está claro que Dios nos está diciendo, escuchen lo que yo les digo. Presten atención. El Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, dijo, bueno, presten atención a las señales. Fíjense, fíjense en las señales de los tiempos, ¿no? Y dense cuenta que lo que Dios dice que va a ocurrir sucede. No sean rebeldes a la voz de Dios. Exactamente. Presten atención a las señales y escuchen la voz de Dios, la indicación de Dios. Porque va a llegar un momento en que todo esto se va a terminar, ¿no? Y va a ser restaurado y va a ser renovado. Procuren no quedar fuera, como quedaron muchos en esa historia, Sí. fuera de la restauración que vino décadas después, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros tenemos enseñanzas, indicaciones, amonestaciones, orientaciones de parte de Dios para nuestra vida, sobre todo para nuestra vida espiritual, ¿no? Sobre todo para nuestra vida espiritual. Para darle el peso, ¿no? A las cosas, darle más peso a las cosas espirituales que a las materiales, que a las temporales, ¿no? Más a las eternas que a las temporales, ¿no? Está llena la Biblia, sobre todo los evangelios, ¿no? Y el Nuevo Testamento, para nosotros, para nuestra época. Y ni que hablar del libro del Apocalipsis, ¿no? Bueno. Entonces, de alguna manera, Dios nos está diciendo hoy, miren, presten atención porque esto va a suceder como yo les digo que va a suceder. Sujétense, escúchenme y sujétense a lo que yo les recomiendo, a la orientación que yo les doy. Porque va a llegar un momento en que esto va a terminar y yo quisiera que ustedes estén del lado de aquellos que van a vencer.
Así es. Bueno, justamente de lo que vos estás comentando, la aplicación en la vida es que Dios está al control. Y lo que Dios determina no lo podemos destruir nosotros ni cambiar nosotros, está determinado. Ahora lo que nos queda a nosotros es aceptar el regalo o no aceptarlo. A lo que te está diciendo, lo que vos un poco también decías es, aceptar lo que te ofrezco. Porque te voy a acercar, voy a cuidarte. De acá en más vas a estar cuidado. No es que no te va a pasar nada. Eso no significa que te va a cuidar, cómo te va a cuidar, sino que te va a consolar y te va a tener en forma especial para cuidándote de lo que pasa. Y te va a prosperar de esa manera también. Ahora, mostrándote de esa manera también que él estaba al control. No se habían cumplido los 70 años, pero dijo, lo que les puede pasar es esto, y les pasó. Y ahí es cuando les pone la lumbrera de lo que iba a pasar, de la parte mesiánica, ¿no? Yo cuando te comentaba sobre lo que había visto, me acordé, vos tenés el versículo 22, no, ya lo pasaste. No. No importa, lo busco de acá. En el versículo 22 de Ezequiel 17 dice, así ha dicho Jehová, tomaré el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré en lo principal de los renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, dice, ¿no? Y el monte alto de Israel lo plantaré y alzará sus ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves, especie a la sombra de sus ramas y habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí al árbol sublime, levanté árbol bajo e hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Esto lo firma Dios. Y me hace acordar este versículo de Daniel que yo te comentaba, que dice, entonces fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, como dice, que va a secar el árbol verde, ¿no es cierto? Y tomó de las eras del verano, como el tamo de las eras del verano, y levantó el viento y nunca se halló en su lugar, más en su lugar. Mas de la piedra hirió la imagen y vino de una gran montaña que llenó toda la tierra. Ese monte que habla, que se hizo un gran monte, en el versículo 22, es esto, la promesa de que algún día Dios vendrá y ya no habrá más ni sufrimiento ni dolor. Te está diciendo, yo estoy al control. Ojo con lo que haces porque te puede pasar esto. Ahora cuando te pasa te dice, no te das cuenta que te pasó esto porque yo te dije que te iba a pasar. No porque yo quiera que te pase, sino porque es la consecuencia. Yo sé la consecuencia. No lo hagas, escúchame, porque tengo algo mejor para vos. Y le muestra las palabras de esto que vino, que se cumplió una parte, que es la primera venida de Cristo, y su segunda venida en gloria. Bueno, yo quisiera, porque por ahí queda una pregunta en el aire, ¿no? Porque la profecía o la parábola era acerca de Judá e Israel en esa época, ¿no? ¿Y cuál era la instrucción de Dios? Quédense tranquilos, ¿no? Ahí donde están. Que yo estoy al mando. Que yo estoy al mando y en algún momento los voy a restaurar, ¿no? Esa era la instrucción. Exactamente. Esa era la voz de Dios que tenían que escuchar, ¿no? Ahora, ¿cuál será para la voz de... Si nosotros decimos que hoy en día la enseñanza es escuchemos la voz de Dios y esperemos a que Él actúe, y bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya Babilonia no existe, ni nosotros somos judíos, ni somos cautivos, ni nada de eso, ¿no? Bueno, podemos hablar sobre eso, pero históricamente, ¿no? La circunstancia de esa época seguramente no es la misma de nosotros, ¿no? No, seguramente. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? ¿No? ¿En qué tenemos que hacerle caso a Dios? Bueno, mire, yo voy a leer dos pasajes. Uno del Antiguo Testamento, ¿no? Se encuentra en Eclesiastés. Va a ser corto y al punto, ¿no? Si quieren un día podemos conversar acerca de esto, ¿no? Les puedo asegurar que no es legalismo lo que estamos proponiendo, pero Eclesiastés capítulo 12 es el fin del discurso del sabio, ¿no? Que dice, miren, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este.
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, respeta a Dios, honra a Dios y guarda sus mandamientos. Obedécelo. Hazle caso a lo que te está diciendo. Y está claro ahí, no hay vuelta, no hay manera de interpretar cualquier cosa. Dice, guarda sus mandamientos. Y ustedes me dirán, bueno, pero es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y sí es cierto, bueno, pero yo les voy a leer un pasaje del Nuevo Testamento. Sí. Muy significativo y que habla acerca de las características de las personas que van a superar la época del pecado y van a ser restauradas, ¿no? Entonces, si nos vamos al libro del Apocalipsis, el capítulo 14, bueno, ahí a partir del versículo 6 está el mensaje, el triple mensaje angélico, que es digno de dedicarle mucho tiempo de conversación, pero yo quiero leer solamente el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y el versículo 12 dice, nos da las características de las personas que superaron la crisis, en este caso del pecado. Exactamente. ¿No? En el caso de Ezequiel, la crisis del cautiverio. En el caso de la humanidad actual, este mensaje es para aquellos que superaron la crisis del pecado. El cautiverio del pecado. Claro, ahora, ¿cómo van a ser? ¿Cuáles son las características de esos que superaron esta crisis? Bueno, dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Exactamente lo mismo que advertía el sabio allí en Eclesiastés. ¿Qué es el todo del hombre? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque viene un juicio. El capítulo 14 habla de un juicio, ¿no? Y dice que aquellos que superen el juicio van a ser aquellos que han vivido guardando la voluntad de Dios, observando, temiendo a Dios y confiando en su palabra, ¿no? La fe de Jesús. Así es. Bueno, creo que con esto hemos terminado otros versículos que hablan de esto, ¿no? Que está muy buena la analogía que hiciste, porque lo que está aparte de advirtiendo, hay una serie de advertencias permanentes en la Biblia en las que algunos han aprendido y otros no han aprendido, ¿no es cierto? Desgraciadamente son las que más que las que menos. Y ahí vamos a hacer una charla en el futuro, en la próxima, vamos a hacer una charla también de uno de los capítulos favoritos míos, que es, ya lo vamos a dar, vemos si nos ponemos de acuerdo con Gustavo, si damos uno u el otro. Así que bueno, vamos a cerrar, ¿te parece, con una oración? Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque nosotros sentimos las advertencias de tu parte, sentimos tu voz, sentimos, Señor, cuando estamos cerca tuyo, que nos dices y nos hablas sobre aquellas cosas que debemos evitar mediante el Espíritu Santo que está en nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos guíes para no perder el foco de ti, Señor, sino que poderte esperar, así como vos le pedías al pueblo de Judá que te espere hasta que Él venga, Señor, hasta que Cristo venga. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tenga un buen sábado. Buen sábado.